Y pasamos de la filosofía al cine, porque ya está presente en cartelera, gracias al programa Miradoc, la película Ensayos y Errores, que está dirigida y protagonizada por Ignacio Rojas Vallejo, quien nos acompaña, además de que hizo el guión. Vamos a hablar sobre eso, sobre el guión documental. Ignacio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Antonella? Te voy a acercar un poquito el micrófono. Dale. Para que te escuchemos mejor. Ya, ahora sí. Ignacio, esta película llega a cartelera después de haber ganado la mención especial del jurado en el FIDOX del año pasado, también el mejor película en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, mejor dirección en el Festival Metropolitano de Cine Cinemancia en Colombia, también estuvo presente en el Toronto Latin American Film Festival y en Rusia, en el Saratov Sufferings Documentary Drama Film. Chupaya. Sí. Y es una película tremendamente íntima. Es una película de relación entre tú y tu mamá, que tiene una boutique. Sí. Y que es tu real mamá. Sí. Y también tú hablando desde una experiencia muy cercana a la real, luego vamos a hablar de esto, realidad y construcción, que es estudiante de cine que egresa y que no puede trabajar en cine porque es difícil y que se pone a trabajar con la mamá en la boutique. Y luego las cosas que empiezan a aparecer ahí, la pregunta por qué hay que narrar, la pregunta por los vínculos, la pregunta por la imagen, que es algo tan importante en esta lógica de la boutique de moda exclusiva que tiene tu mamá ahí en Reñaca. Entonces, considerando que la película es tan personal e intimista y es de un tipo de narración, una anécdota muy familiar y pequeña, diríamos, ¿qué te pasa con que haya tenido tan buena aceptación en tantos lugares tan distintos? Yo soy el más sorprendido. Pero es porque la verdad nosotros, bueno, con Sebastián, con el productor de la película, teníamos fe de que la película iba a tener su espacio en algún festival. Pero nunca pensamos que la película iba a tener algún tipo de reconocimiento, porque parte también de algo que incluso a mí me interesa, como del cine, pero que a mí, prejuicio quizás, tenía la idea de que a los festivales no les interesaban mucho las películas quizás sin una temática tan clara, ¿no? Como de, además es una película que no abarca este tipo de cuestiones como de temáticas tan fuertes y tampoco es una película urgente. Me parecía como, la película va a tener su recorrido, pero no, era muy difícil para nosotros pensar de que íbamos a tener tan buena aceptación y que a la gente le haya gustado tanto en la sala, porque yo creo que la experiencia de ver esta película en una sala que verla en un computador es muy distinta, es muy distinta. Hay algo muy contagioso que tiene la película en salas, y eso ha sido súper lindo. Bueno, probablemente ese contagio tiene que ver con la relación con la madre, estamos todos marcados por eso, yo creo que sí, sin duda. Y en ese sentido, ¿qué tipo de comentarios has recibido? Bueno, mi mamá es como la estrella, ¿no? de la película. Pero ella es feliz, porque feliz, se nota obvio, que es una sí, persona que le encanta. Está hecha para eso, ¿no? Para estar ahí en. Pero te ha pasado y dices, oye, igual a mi mamá, o igual a mi tía. Mucha gente. Y gente de distintas latitudes también. Una vez una lituana nos dijo, que de hecho nos hizo una asesoría para el Festival de Valdivia, para Encuentros Australes, se sintió tan interpelada, me dijo como, no, imagínate, yo vengo de un país frío, con una madre así como de esos países muy europeos, de esos lados, y decía, no, es que mi mamá es tal cual, porque yo trabajo hace años en esto, en el cine y qué sé yo, y tengo mi espacio, soy reconocida dentro de mis pares. Y mi mamá hasta el día de hoy, que yo tengo más de 40 y tantos años, ponte tú, me dice, ¿cuándo vas a tener un trabajo de verdad? ¿No? Entonces, ese tipo de comentarios nos llegan de distintos oficios también. Creo que no tiene que ver solamente con el cine. Entonces, claro, ahí hay por ejemplo, una temática, ¿no? Que está marcada. No importa lo que uno haga, nunca le va a dar el gusto a su mami. No, exactamente. Pero también hay una cosa que tiene que ver con el juego y el artificio. Y aquí te voy a hacer como una doble lectura de la película, ¿no? Sí. Porque
Por un lado está el hecho de que casi todo, no todo, pero casi todo ocurre en la boutique, que es una boutique de Reñaca, en donde llega gente bien de Reñaca, porque que claro, y tú además hablas de eso, ¿no? Sí. De como esta zona costera que ha tenido como una historia de clase alta, ¿cierto? Muy cercana a la gala, al Festival de Viña, porque yo decía, ¿quién se compra esos vestidos para qué? ¿No? Y también este juego que tú señalas y tú muestras a tu mamá ahí vendiendo los vestidos y conversando con los clientes como si fuera su amiga tomándose el tecito, ¿no? Correcto. Entonces hay un juego que tiene que ver con ese tipo de artificio, con el artificio de la moda y de la autorrepresentación. Y hay otro artificio en la película con la que tú vas jugando y tensionando que tiene que ver con el artificio del documental mismo. Entonces al final tu mamá te dice, ya, hagamos el documental, pero yo te voy a instruir, ¿no? Y vamos a recrear escenas. Y uno tiene la sensación de que eso ha estado pasando todo el tiempo. Sí. Entonces hablemos de ese juego, ¿no? De ese juego de decir, esto es un documental, pero igual estamos recreando. Sí. No, totalmente. O sea, igual, de todas maneras, creo que es una zona que me interesa particularmente. Yo nunca pensé que iba a ser, bueno, en principio esta película, creo que ha sido una sorpresa para todos, incluso para mí como director, porque además yo vengo más bien como el terreno de la ficción. O sea, estudié más bien como... Pero eso también es una ficción, ahí. Pero no. Pero fue trabajar de una forma muy... como poco ortodoxa a lo que se entiende incluso como en cómo se hacen las películas. ¿En qué sentido? En que yo primero filmaba, después editaba y después escribía. Generalmente incluso en el guión documental hay al menos alguna guía, alguna idea, algún personaje más bien definido, algún interés, pero acá era más bien un espacio que era filmado, y que luego de que me sentaba ahí a pensar lo que había filmado, ahí recién yo me sentaba a escribir, ¿no? Entonces, se nutría un poco desde ahí, ¿no? Entonces, es otro tipo de escritura, es otro tipo de aproximación también a los materiales, me parece. Ahora, estaba pensando mientras yo veía la película que hoy día igual existe una tendencia a hacer eso. Por ejemplo, Ignacio Agüero, que ha hecho gran documentalista, lo tenemos que traer acá en el futuro cercano, que ha hecho constantemente sus películas filmando en su casa, y filma, y filma. Entrevistamos en Valdivia a otro cineasta mexicano que ha filmado casi todo en su casa, Diego, ahora olvidé el apellido. Bueno, está ahí entre las entrevistas que hicimos en Valdivia. Entonces hay como una tendencia a decir, voy por el lugar y voy por la curiosidad que me da este lugar, porque igual es un lugar curioso si uno descentra, ¿no? Si uno le quita el uso cotidiano y uno dice, pero en serio, ¿qué viene a hacer una persona en una boutique? Porque además es también la idea de boutique, de lo exclusivo, de esto no lo vas a encontrar en las grandes tiendas, no lo vas a encontrar en chain. Estamos hablando de que hay una persona que selecciona una lógica de estilo para cierto tipo de cliente, ¿no? Que es súper interesante. Pero también me acordé mucho mientras te veía de Y las vacas vuelan, de Fernando Lavandero. Gran película de Fernando Lavandero, que fue una película que debe tener 20 años tranquilamente, que en su momento nos hizo mucho pensar sobre los límites de la ficción y el documental, porque en esa película, cuando sale Selén, el personaje en la tuya, yo me acordaba de ese personaje en la película de Fernando, ¿no? Que pone en cuestión la lógica narrativa, esto que estamos haciendo, ¿es verdad o mentira? ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que recree? Esto es mucho, nos pasamos, ¿no? Esas conversaciones que tienen con ustedes. Entonces, desde ahí preguntarte cómo sientes tú que tu película se sitúa en estos referentes, o qué tan importante para ti fueron, o fuiste más bien ahí como lisqueando y guiándote. Bueno, yo creo que el cine de mi tocayo Ignacio Agüero ha sido muy importante. Yo lo conocí, de hecho, en el Bafisi. No sabía quién era, pero supe que había un documentalista. ¿Lo conociste? Pero tú estabas estudiando en Argentina. Yo estaba estudiando ya, claro. Pero yo de hecho no lo conozco en persona, así que lo conozco a través de sus películas, y le estaban haciendo una retrospectiva hace muchos años. Yo estaba como en segunda universidad, o sea, estamos hablando al menos hace 10 años, no sé. Y ahí vi el otro día y quedé para adentro, porque sentí que había una libertad en cómo se aproximaba a los materiales. O sea, una película que se hizo en su propia casa, pero al mismo tiempo una película fresca, es divertida, es inteligente. Entonces, algo yo creo que conectó o algo me hizo sentido, ¿no? Y ahí yo
la verdad que fue un poco distinto porque yo no pensé que iba a ser una película sobre la tienda, porque realmente yo estaba ahí trabajando y en algún momento por una necesidad casi deportiva es que necesité empezar a grabar algo. Uh-huh. Entonces, como también pasaban muchas horas durante el día en donde no pasaba nada, empecé a grabar en la tienda. Uh-huh. Y después me di cuenta y uno empieza como a hacer unas apuestas, ¿no? Como apuestas en qué sentido. Que bueno, primero filmar el espacio, pero bueno, de repente ves una clienta, ya hay un cuerpo humano, y ese cuerpo humano, ¿qué hace? Mira la cámara, te pregunta, y me di cuenta que la gente no preguntaba nada, ¿no? Y entonces me empecé a convertir ahí en un ente un poco invisible. Al mismo tiempo, como soy el hijo de la dueña, era muy difícil que alguien me dijera algo. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar esta ventaja, ¿no? A mi favor. Y bueno, voy a seguir haciendo esto sin tener mucha idea hacia dónde va. Claro. Luego de mucho... ¿Cuánto filmaste? Como más de 300 horas. Sí, me imaginé, pues si estuviste ahí un buen rato. Sí. Y además pasan muchas cosas, un tiempo largo, porque entre medio pasa la revuelta, ¿cierto? Y también hay una mirada en que la cámara sale un poquito, pero también vuelve, ¿no? Después de un rato. Diego Hernández se llama el mexicano, para que lo busques. Diego Hernández. Y con Diego hablábamos de esto, que también lo quería traer, Ignacio, que tiene que ver con la posibilidad de producción. Sí. Porque cuando conversamos con él, y pueden buscar la entrevista ahí en nuestro YouTube y en nuestra página, hablábamos de que él ha hecho una película al año, desde hace como 5 años. Y él decía, bueno, pero es que a mí me gusta filmar, yo estudié para filmar, este es mi trabajo, ¿no? Y si confío en la lógica de producción instalada, un cineasta filma cada 5 años, si es que con suerte. Es que, claro, ahí entramos a las tradiciones cinematográficas, ¿no? En este caso estaríamos hablando de los atletas del cine, ¿no? Que son estos que hacen películas sin mirar hacia atrás, van siempre mirando hacia adelante, ¿no? Y sacan películas, como el coreano Hong Sang-soo. También hay otro mexicano que también... estamos mal con los mexicanos hoy. Igual el Ignacio Güero es un súper buen ejemplo. Ignacio Güero igual siento que se demora un poco más. Si bien tiene muchas películas, pero también Ignacio Güero tiene sobre 70 años, ¿no? Sí, Cristian Sánchez. Raúl Ruiz sería un buen ejemplo, ¿no? Sánchez también. Está sacando ahora está, sí, el Sánchez tardío se convirtió en un atleta también. Y es lindo eso, es súper lindo, porque te das cuenta que también hay distintos tipos de cineastas, ¿no? Uh-huh. Yo, bueno, creo que estoy más en el otro grupo, me demoro. Pero también esta es la primera, así que... Es la primera, sabes, sí. Después cuando vayas la cuarta, quinta... Capaz, puede ser. Ahora, para cerrar, Ignacio, Miradoc tiene la gracia de que, el programa Miradoc, de que estrena documentales de autor, pero a lo largo de todo Chile. Sí. Y que no solamente llegan las películas, sino en muchos casos también llegan los realizadores a conversar con las personas. Sí. Y este es un contexto súper distinto del que te había tocado hasta ahora, porque este ya no es un contexto cinéfilo de festival, sino de personas comunes y corrientes que en sus distintas comunidades, porque esto literalmente va de Arica a Punta Arenas, se acercan con una curiosidad y una mente abierta a ver qué están haciendo los documentalistas chilenos. ¿Cómo ha sido para ti el encuentro con el público chileno diverso con el que está viendo tu película en este momento? No, es fantástico. La verdad es que es otra aproximación. La gente, sobre todo la gente joven, engancha mucho con esta película. El público universitario, quiero decir. Se siente muy interpelados, como que también me parece que hay algo de esto de estar medio confundido en el mundo y no tener quizás como un objetivo tan claro. Que bueno, es muy quizás de nuestra generación y de las generaciones que vienen más abajo, también esto de las expectativas laborales, que uno tiene una cierta idea preconcebida de lo que quiere ser y finalmente uno se va siempre como por una tangente intentando sobrevivir y haciendo lo mejor que uno puede, ¿no? Entonces creo que hay algo muy lindo en eso y también las lecturas que me han dado personas, no sé, de la tercera edad también incluso, me parecen súper lindas también, pero se sienten más desde el lado de por ejemplo, del punto de vista de mi mamá, ¿no? Como de
bueno, yo tengo estas mismas discusiones con mi hijo, pero también lo entiendo, también entienden que son tiempos que son de mucha incertidumbre, que los trabajos ya no son como antes, que antes uno podía estar 50 años en el mismo puesto de trabajo y ahí te quedaste y ahí te moriste. Entonces, ¿y ahora cómo son esas dinámicas? ¿No? Son mucho más aceleradas, uno puede estar 3 años en un trabajo, 1 año, 6 meses, 5 años. Entonces, creo que hay algo ahí que es muy lindo y que me ha llegado mucho, y son cosas que la verdad que la misma gente me va a mí iluminando de cosas que yo no había pensado. Bueno, eso es lo hermoso de compartir, ¿no? Totalmente. Finalmente una obra que tú, ok, la hago desde aquí, tengo estas ideas y luego adquiere su vida propia. La película Ensayos y Errores está en cartelera desde, literalmente les dije, Arica, Punta Arenas, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana, Santiago, Concepción, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique, Puerto Natales y Punta Arenas. Si